Bueno, para ser fieles con la hora y con nuestro compromiso, podemos dar por iniciado esta conversación de hoy día. Yo soy Martín Mujica, gerente general de AFP Cuprum, y les doy la más cordial bienvenida y les agradezco la presencia esta mañana a todos ustedes. La idea es que podamos tener una buena conversación esta mañana, así lo tenemos pensado. Tenemos orador principal a Valentín Carril, ya se los voy a presentar. Pero quería comentarles que estamos haciendo este panorama en medio de un escenario en que los mercados financieros han estado bajo una volatilidad muy grande. Solo para que ustedes tengan una idea, los movimientos de precios en los mercados internacionales y en el mercado nacional de renta fija han tenido más volatilidad que lo que tuvieron en el año 2008, para la gran última crisis. Así que esto es un escenario sumamente volátil en el que la especialización en inversiones y el estar todo el día pendiente de lo que está pasando y tratando de tomar las mejores decisiones es lo que nuestro equipo hace, es lo que nosotros hacemos para cuidar y para administrar bien los ahorros de todos ustedes. Pero es también el motivo de poder tener esta charla esta mañana. Así que va a estar Valentín Carril. Valentín Carril es economista de la Universidad Católica, tiene un doctorado en la Universidad de Minnesota y tiene una bastante larga y amplia trayectoria como economista. Hoy día es economista jefe, hace ya varios años, trabaja hace más de 17 años con nosotros en Principal. Ha sido parte del directorio Cuprum y miembro estable de los comités de inversiones y se dedica a analizar lo que está pasando en los mercados en Chile, en Latinoamérica, y también tiene mucho contacto con todas las economías y los analistas de las economías de distintas partes del mundo a través de su participación en distintos comités de inversiones de Principal. Así que Valentín también ha estado trabajando en distintas partes del mundo, en Chile, en Estados Unidos, en El Salvador, ha sido asesor de gobierno, así que como les decía, una larga trayectoria que voy a resumirla hasta aquí nomás, para dar paso a la charla, si no podríamos estar mucho rato. Así que muchas gracias, Valentín, por estar esta mañana con nosotros, y adelante. Ya, muchas gracias, Martín, por tu siempre amable presentación, aunque se está alargando mucho, vamos a tener que ver cómo la cortamos un poquito. Bueno, mira, aquí creo que hay mucha gente quizá que ya ha escuchado esta charla, pero quiero igual repetir un par de cosas. La idea nuestra es tener un panorama económico de Chile y del mundo, y no es una idea en el aire, sino que está hecha para ayudar a los equipos de inversión a invertir lo mejor posible. Y mi trabajo es un poco transmitir esto a los equipos de inversión de Brasil, México y Chile, que son los países que estoy siempre analizando. Un poco también Colombia y Perú, porque entran en el índice de inversión. Una cosa importante, entre paréntesis, es recordar también que el mundo de las inversiones es bien distinto al mundo, entre comillas, real. ¿Sí? Hay países que la verdad no entran. El otro día alguien me preguntaba por Uruguay. Y la verdad es que Uruguay no está en el índice, por lo tanto el efecto de Uruguay sobre las inversiones es básicamente nulo, por no decir totalmente nulo. Y así hay otros países que pueden ser importantes en ciertos aspectos, pero no en inversiones como Argentina. Entonces, esos países están fuera de los índices de inversión y en general no hay inversiones en esos países y algunas son afectadas directamente. Entonces, ¿cuál es la primera parte del trabajo? Es mirar los mercados. Como decía Martín, los equipos de inversión, que Principal tiene 5 en la región, 5 o 6 en la región, están siempre mirando los mercados. Y los mercados hoy día estaban ya, antes del tema bancario que hemos todos visto, posicionados buscando evitar el riesgo. Y ustedes pueden ver aquí, siempre me disculpo por el inglés, pero esto sale recurrentemente y es bien difícil estar cambiando los títulos cada rato, pero las palabras no son tan distintas. Los bonds son los bonos, la cash es la caja, de hecho le llamamos así en Chile el sistema financiero. Y lo que está abajo, Estados Unidos y acciones y tecnología, empresas tecnológicas, es lo más subponderado. Y lo que está arriba es lo más sobreponderado. Es decir, los mercados estaban con harta cantidad de bonos, harta caja y pocas acciones, pocas cosas más riesgosas como acciones de empresas tecnológicas.
Otro punto que quizás un detalle, pero que creo que es bueno destacar, el eje de abajo, para los que les gusta la estadística, son desviaciones estándar. ¿Qué tan lejos estamos de lo normal? Y ese eje generalmente no llega hasta 2,5, o sea, estamos bien lejos de lo normal, más que lo común. Este gráfico nos dice bastantes cosas de la posición de la mayoría del mercado financiero, los fondos mutuos a nivel global, donde entre paréntesis el 90% de esta plata está en los países desarrollados y solo 10% en los emergentes en general. Nos dice que el mercado ya está preocupado y tratando de evitar riesgo. Y aquí se produjo algo que voy a asociarlo con lo que decía Martín. Hubo una volatilidad muy grande en los precios de la renta fija. El otro día alguien repetía en una de mis charlas una frase que a mí me gustaba decir, pero que no es plenamente correcta, que es: la renta fija no es fija. La renta fija es una renta fija, sí, es un bono que todos los años paga tanto, pero su precio puede cambiar. Entonces, el precio de la renta fija no está fijo, el precio es volátil. Y esa volatilidad ha sido gigantesca y fue gran parte de la razón por la cual hubo problemas bancarios en Estados Unidos, cosa que voy a conversarles en un par de minutos más. Entonces, lo que nosotros hacemos es contrastar cómo está el mercado, un alto nivel de preocupación o antirriesgo, con cómo van las cosas en la economía real y cómo creemos nosotros, por lo tanto, si hay que posicionarse incluso más cuidadoso en el mercado o quizás un poquito más agresivo. ¿Qué es lo que está pasando en la economía real? La verdad es que la economía real ha andado bastante mejor de lo que nadie esperaba. La economía de Estados Unidos no ha caído, como ustedes pueden ver ahí, se esperaba una recesión que debería haber empezado quizá, o empezar este segundo trimestre este año. Eso se ha ido corriendo para atrás. Hoy día ya se habla del tercer, cuarto trimestre. Incluso algunos ya empiezan a hablar del primer trimestre del próximo año. Todavía hay signos de recesión, pero no se ha manifestado. Por lo tanto, la economía ha andado, pese a que ha crecido poco, ha andado mejor que lo esperado. Se espera un crecimiento secuencial trimestre a trimestre para este primer trimestre de 3,2%, de acuerdo a un indicador muy conocido que usa el Banco Central de St. Louis. Y por lo tanto, la economía anda mejor que lo esperado, la tasa de desempleo se mantiene baja. Aquí sí que me disculpo por no haber cambiado el título. Esto significa número de empleos disponibles. En realidad es el nombre de la encuesta. Son un poquito menos de 11 millones ahora el dato que salió recién. Básicamente hay más o menos 11 millones de empleos disponibles para 6 millones de desempleados, con una tasa de desempleo más reciente de 3,6. Es decir, lo que siempre digo, en cuanto a cantidad de trabajo, el mercado laboral americano está muy bien. Y esto es gran parte de por qué Estados Unidos han dado mejor que lo esperado. Sin embargo, igual que en Chile, los sueldos reales han caído. La última inflación de Estados Unidos, perdón, la inflación que corresponde a este dato de salarios era 6,4. Por lo tanto, los salarios reales están cayendo 2%. Y la tasa de renuncia sigue alta, que es un factor que explica que hay mucha cantidad de empleo disponible, pero que la gente se quiere cambiar. Y eso yo lo asocio con el hecho de que los salarios reales han caído, y por lo tanto la gente busca una alternativa para al menos mantener su poder de compra real. Adicionalmente, los alimentos tienen una inflación del orden de 10%, y los alimentos afectan más a las personas con menores ingresos, que normalmente están más apretadas para llegar a fin de mes. Por lo tanto, esto también es un motivador de los cambios de empleo. La inflación. La inflación es el problema de la mitad del mundo. Me gusta subrayar eso. No hay gran inflación para nada en Asia. La inflación alta es en los países occidentales, esencialmente, casi sin excepción, al menos no entre los países económicamente más relevantes. Estados Unidos, la inflación está bajando. El último dato bajó a 6%, y eso ha generado cierta mayor tranquilidad. Sin embargo, la inflación solo del mes fue 0,4, y solo del mes en la versión subyacente, donde básicamente se eliminan temas relacionados a energía y un par de productos más alimenticios, perecibles y cigarrillos, ha tenido una inflación mensual de 0,5. Como referencia, la meta de 2% anual significa 0,17 mensual.
o sea, las inflaciones mensuales que estamos teniendo en Estados Unidos en los últimos 2 meses, de hecho, no nos conducen a la meta, nos conducen a una inflación del orden de 8,5. Por lo tanto, el tema inflacionario a nivel de 12 meses se ve mejorando, pero si uno le saca punta al lápiz y lo ve mes a mes, la verdad es que estamos todavía poco lejos de la meta. Así que todavía falta ajuste y el Banco Central de Estados Unidos, concordante con eso, acaba de subir su tasa de interés en otro cuarto de punto, pese a la crisis bancaria a la cual hacía referencia. Respecto a la crisis bancaria, la verdad es que daba largo el tema, y feliz de que me pregunten algún aspecto particular, pero en lo esencial, lo que ocurre en general en las crisis bancarias es que cierta debilidad de algún banco o quizá a veces otras condiciones generan una salida de depósitos. Y eso le pasó a 3 bancos de Estados Unidos, pero el principal es el Silicon Valley Bank de California, cuya posición entre los bancos americanos estaba entre 16 y 18 en términos de cantidad de depósitos. Ese banco había recibido enormes influjos de caja de tecnológicas y, bueno, empresas de Silicon Valley, los famosos emprendimientos. Eso ellos equivocadamente lo invirtieron en muchos bonos de más largo plazo que se pueden contabilizar a precio de compra y no a precio de mercado. Cosa que entre paréntesis no se hace en las FPs. En las FPs todo se valoriza a mercado. Esa valorización se transformó en mentirosa porque con la tasa de interés bajó el precio de los bonos, que es una relación financiera bien sencilla. Entonces se produjo una diferencia entre los bonos que tenían los activos y el costo de los pasivos. Pero además la gente empezó a retirar los pasivos del banco, que son los depósitos, por necesidad de las empresas tecnológicas que estaban teniendo negocios más complicados. Eso generó que el banco quedara sin liquidez y tuviera que ser eventualmente, entre comillas, rescatado. El rescate es básicamente rescatar a los depositantes, dejarle algo, pero para darles castigo a los accionistas. Y hay un tema ahí que pasa con las personas que le prestaron dinero al banco y compraron sus bonos. Eso no es tan importante para nosotros, lo voy a dejar de lado, pero esencialmente se produce este retón y eso muestra además debilidades muy importantes en la regulación bancaria del regulador de este banco, que era el regulador de California. California, siempre se dice, ¿no es cierto?, sería la 5ª economía mundial, después de Estados Unidos, China, Japón, Alemania e India. Es una economía de 3,6 billones de dólares, billones nuestros, es 14% del PIB de Estados Unidos, y sin embargo su regulador bancario falló de manera realmente incomprensible. Hay una investigación en curso, veremos qué pasa, pero al menos hay 2 puntos de tranquilidad. Primero, aquí no falló el regulador federal, que es el que regula todos los bancos más importantes sistémicamente. Segundo, el mercado financiero americano está bastante concentrado. Los 4 mayores bancos tienen casi la mitad de los depósitos. Por lo tanto, aquí no debiera haber un problema sistémico, salvo que la crisis se maneje mal o hay un pánico desenfrenado, cosa que hasta ahora parece que no va a suceder. Así que hay volatilidad, pero un cierto grado, digamos, de tranquilidad. Vamos a seguir conversando un poquito sobre Europa. En el caso de Europa, lo que tenemos también es un crecimiento mejor que lo esperado. El crecimiento es un poquito volátil por el tema del COVID, una caída de PIB de 15%, después un salto de 15%, pero ya se está normalizando. Y estos países desarrollados o zonas desarrolladas en general una espera que crezca en torno al 2%, que es lo que está haciendo en la comparación anual Europa. En la comparación trimestre con trimestre secuencial, o sea, el tercer trimestre contra el cuarto, el crecimiento fue 0. O sea, el PIB está estable, lo cual no es malo, el PIB es un flujo, por lo tanto que esté estable en situaciones de apriete no es malo. ¿Cuál es el problema de Europa, igual que Estados Unidos? El nivel de PIB ya alcanzó el nivel previo a la pandemia, así que por ese lado no estamos tan mal. La inflación. En el caso de Europa, la inflación está en este momento peor que Estados Unidos, que es algo que nosotros esperábamos. Y la razón, a mi juicio principal, es que, bueno, hay más razones, pero la principal es que en Europa el combate del Banco Central contra la inflación partió mucho más tarde que en Estados Unidos.
en realidad uno podría argumentar que partió de verdad recién en febrero, marzo este año. Entonces, lo que tenemos una zona que crece, perdón, que se me ocurrió ahí, la inflación subyacente, la que elimina estos elementos volátiles, básicamente asociados a energía, no ha parado de subir incluso en 12 meses, aunque la inflación total bajó en 12 meses. ¿Por qué se produce esta diferencia? Se produce porque la energía, particularmente el gas, bajó, el invierno fue no tan duro como se temía, pero la subyacente siguió subiendo y a nivel mensual fue 0,8, tanto la subyacente como la total. 0,8 es más de 4 veces, casi 5 veces lo necesario para llegar a la meta. Y por lo tanto Europa está todavía muy, muy lejos de alcanzar la meta y por lo tanto hace 2 semanas el Banco Central Europeo, a pesar del problema con Credit Suisse, subió su tasa de interés en medio punto llevándola a 3%. 3% igual una tasa todavía muy baja para un verdadero combate a la inflación, por lo tanto queda camino por recorrer. En Estados Unidos se habla de llegar al orden de 5,25 y en Europa no veo por qué tenga que ser. Por lo tanto, falta mucho todavía de combate a la inflación y eso obviamente afecta. Bien rápido respecto a Credit Suisse. Credit Suisse fue adquirido por el UBS, la Unión de Bancos Suizos, no pertenece a la Unión Europea y hubo un rescate total de los depositantes de modo tal de evitar el pánico, eso es bien importante. Un rescate muy parcial a los accionistas, se les dejó más o menos con un sexto, séptimo del valor que en algún minuto tuvieron en ese banco. Y hubo un rescate bajísimo a los bonos, lo cual causó grandes preocupaciones en el mercado, pero insisto, esto es un elemento que solo afecta a Suiza porque no pertenece a los. Así que ahí hay todavía una zona de preocupación, pero por ahora lo peor ha sido manejado. Los indicadores de corto plazo nos dicen que están levemente sobre 50, quizá no se ve también en ese gráfico, pero básicamente nos dicen que tanto Estados Unidos como Europa debieran andar relativamente bien en términos de PIB en los próximos meses. Bien significa crecimiento secuencial positivo, pero pequeño. Valentín. Okay. ¿Sí? Valentín, te voy a interrumpir un segundo nomás para recordarle a todos nuestros asistentes esta mañana que pueden mandarnos sus preguntas, y esa es la idea, que justamente Valentín o eventualmente yo podamos contestar las preguntas que todos ustedes tienen. Así que por favor, ahí en su pantalla, a mano derecha, hay un signo de pregunta, aprietan ahí, la escriben y la mandan y nosotros las vamos a estar preparando para contestarlas de la mejor manera posible. Así que la invitación está hecha para eso. Así que disculpa la interrupción, Valentín. Adelante nomás. Ok. Ok. Entonces, volviendo a lo que decía a propósito, Estados Unidos, zona euro, más China, más o menos mitad del PIB mundial, los otros 180 países no cambian la conclusión, así que, pero cualquier pregunta, como dijo Martínez, bienvenida, así que si quieren algún otro detalle de algún país, me pueden preguntar, feliz si es que lo sé. Respecto de China, como les decía antes, en China y en Asia, no hay realmente un problema inflacionario. La inflación se ha mantenido bastante baja. La actividad está bastante estable también en China. Ese 0% se refiere a que se mantuvo estable entre un trimestre contra el otro, pero hubo un crecimiento anual de 2,9%. En diciembre había bastante preocupación por las cuarentenas que habían establecido y China nos reporta enero. Entonces hubo un periodo de tiempo que estábamos sin datos y no sabemos bien qué estaba pasando. Sin embargo, los datos de enero y febrero juntos salieron publicados recientemente y mostraron un rebote que no fue tan bueno como esperaban las autoridades chinas, pero fue un buen rebote. La renta minorista creciendo 3,5, cosas de ese tipo. O sea, buen crecimiento, pero no el 5 que quieren las autoridades. Por lo tanto, las autoridades recientemente tomaron una medida monetaria expansiva, bajando el encaje bancario. ¿Qué significa una política monetaria expansiva? En teoría es una política que tiene dos efectos. Uno, aumentar la inflación y dos, aumentar el crecimiento del PIB. Esto lo subrayo, ¿por qué? Porque China, debido a que tiene baja inflación, puede hacer estas políticas. Cuando uno tiene inflación alta, estas políticas son mucho más complicadas. De hecho, esto se ve acá.
En la línea oscura, más oscura, es la inflación subyacente. La inflación subyacente está en 0,6%, como se indica. Y la inflación total, que es esta línea azul más volátil, que es la idea. La idea de la subyacente es quitar algunos artículos volátiles. En el caso de China, más que nada la carne de cerdo. Pues bien, la total está en 1. ¿Cuál es la meta de China? Como todos los emergentes, o casi todos, la meta es 3. Por lo tanto, estamos en 1%, la meta es 3. Es fácil la política monetaria en China, hay que expandir. Quiero más inflación y quiero más crecimiento. Yo sé que parece raro querer más inflación, pero si mi meta es 3 y tengo 1, yo sí quiero más inflación. Si mi meta es 2 y tengo 0, quiero más inflación. Algo que pasó bastante tiempo en Japón. Normal, uno está acostumbrado a lo contrario. La inflación es alta y el objetivo es bajarla, pero no siempre es así y hoy día no es así en China. ¿Por qué es esto? Esto es un debate de economistas, pero yo creo que básicamente por el control monetario que tuvo China. Ahorita la tasa de interés de China, que se ve en este eje, nunca bajó del casi el 3% durante el peor momento del COVID. Hicieron esta expansión gigantesca con tasas en cero y además entregándole dinero a todo el mundo que hicimos los occidentales en general y Chile también. Ese espectacular crecimiento del cantidad de dinero presiona la demanda y se transforma, sobre todo con la oferta con dificultades que habían, se transforma obviamente en inflación, eso era bastante anticipable. De hecho, nosotros lo anticipamos. Aquí tenemos los commodities, no voy a comentar mucho, pero los commodities han estado, pero más o menos dentro del mismo nivel en los últimos meses. Eso ha sido la volatilidad que hemos comentado, los etcétera, pero sin una dirección clara, no hay una tendencia ni a la alza ni a la baja. Lo cual es, bueno, razonable. Ya para ir cerrando, antes de saltar a Chile, con el mundo, Latinoamérica, la verdad es que no hay grandes diferencias. Venimos fuerte con el COVID, igual que todo el mundo, después nos recuperamos el nivel, estos niveles, y hoy día estamos en un crecimiento lento o cercano a cero, pero con un nivel que es un poquito superior al pre-pandemia, que es lo mismo que está pasando en Europa y Estados Unidos. No hay grandes diferencias por ese lado, tampoco por este lado. La inflación se nos disparó, obviamente se nos dispara más, somos países más volátiles, pero todos los bancos centrales han ido tomando medidas, subiendo tasas de interés, controlando cantidad de dinero. Y el caso de Brasil es hasta ahora el más exitoso en control. Fueron los primeros en subir la tasa, fueron los que más la subieron. La tienen en 13,75, si no me equivoco ahora, en ese orden. Y los otros países han tratado de irle controlando también, por ahora Colombia es el más atrasado. Chile está al medio de la tabla y lo voy a comentar, en realidad no al medio, más bien arriba. No voy a comentar más, así que lo dejamos hasta ahí. Ok, pasando a Chile, vámonos a la situación nuestra. En Chile yo creo que la situación es bien evidente lo que está pasando. Tuvimos una inflación altísima, el Banco Central la está combatiendo. Ese combate generalmente, aunque no es algo totalmente necesario, pero en general, yo diría el 90% de los casos, causa desaceleraciones o caídas de actividad. Pero ahora lo que hemos tenido es básicamente un PIB prácticamente estable desde hace ya un año más o menos. Este es el nivel del PIB, no es la variación. Sorry que cambie el eje a la izquierda, pero es que las variaciones se ven muy raras hoy día por culpa del COVID. Entonces, creo que este gráfico refleja mejor cómo estamos. El PIB, corregido por su estacionalidad, hay meses mejores, meses peores, está súper estable, incluso con una leve tendencia más bien a la baja últimamente. Esto que está acá arriba es el IMESEC no minero, que es una buena referencia al PIB. El minero es muy volátil y este es el IMESEC total, también bastante estable. Por lo tanto, él está en lo que a veces se llama un poco peyorativamente estancado, pero como dije antes, la verdad es que el PIB es un flujo y que el flujo esté estable no es tan malo, es un proceso de ajuste, de hecho podría ser peor. La mayoría de los analistas, incluido yo, pensábamos que Chile iba a andar peor de lo que ha andado estos últimos meses. Es más, les puedo comentar que hace un par de semanas en la reunión del Comité Económico Principal mejoré la proyección mía para el PIB de este año de Chile desde menos 2,4 a menos 1,2, que dentro del escenario mundial que estamos teniendo sería bastante bueno.
El IPC de febrero tuvo una variación negativa de 0,1, como todos sabemos, que en Chile el IPC es súper importante, mucho más que en Estados Unidos, por ejemplo. Todos tenemos algo con la UEF, o pagamos, cobramos, etc. Sin embargo, fue un número, entre comillas, no entre comillas, fue un número difícil de interpretar, y le explico al tiro por qué. La inflación bajó en 12 meses, como en todos lados, pero la inflación que quita alimentos y energía tuvo una alza bajita, 0,17, 0,2 por ahí. Sin embargo, la inflación, que es el mejor indicador de tendencia de acuerdo al Banco Central, que es un IPC sin volátiles, fue 0,75 solo en el mes. O sea, con 4 meses de eso ya tenemos la meta del 3% anual. Entonces el mes, como inflación total, se vio buenísimo. Como inflación subyacente se vio súper bien dentro de la meta, de inflación subyacente quitando alimentos y energía, pero como inflación sin volátiles se vio pésimo. ¿Cómo interpreto esa cifra? Súper difícil. Mi conclusión es que el tema inflacionario no está completamente controlado y el Banco Central va a seguir manteniendo su tasa de interés alta todavía por más meses quizás de lo que el mercado pensaba. Eso puede ser, no sé, 4 o 6 meses. La credibilidad del Banco Central ha recuperado. Este es un indicador que uso yo para medir credibilidad del Banco Central. ¿Cuánto dicen los precios de mercado va a ser la inflación desde el año 2 para adelante hasta 4 para adelante? O sea, eso por eso se llama 2. Es decir, básicamente la inflación que el mercado está apreciando desde el 2025 hasta el 2027. La idea es pasar el corto plazo y qué piensa el mercado. Ese número debería ser la meta del Banco Central. Está un poquito más alta, pero está razonable. El Banco Central ha recuperado credibilidad, que es una muy buena noticia. Esto yo lo asocio a propósito de la Constitución y el tema político. La Constitución que fue rechazada en septiembre incluía una acción importante en la autonomía del Banco Central, y eso yo creo que tuvo el efecto de la pérdida de credibilidad de un minuto. No fue el Banco Central mismo el que perdió credibilidad, sino la Constitución que le da el poder para actuar como actúa. Eso es muy importante diferenciar. Pero no quiero decir que el Banco Central de Chile en sí mismo perdió credibilidad. De hecho, el Banco Central es una institución súper respetada a nivel mundial. Y el tema de la fuerza de trabajo, las noticias en el margen mejorado. Antes yo decía, miren esto, que casi no se ve, la creación de empleo era casi cero. Fue levemente positiva, todavía con empleos un poquito precarios e informales, al menos fue un poquito más positiva que antes. En todo caso, la situación de empleo de Chile es malita. Chile es el único país de los que yo miro, que son como 15, y de los más importantes en la economía mundial, donde el empleo nunca recuperó el nivel previo a la pandemia. Yo creo que ya no, o sea, si lo volvemos a recuperar en 5 meses más, ya ciclo. Por lo tanto, nunca se recuperó el nivel previo a la pandemia, y los salarios reales han caído, llegaron a caer 2%, hoy día están cayendo 1,1%. Es decir, el mercado laboral chileno no ha logrado realmente salir de este hoyo pequeño, no una cosa dramática, no una caída de 5 o 10%, pero sí es un mercado laboral que ha andado, yo diría, no muy bien en este último tiempo. Voy a dejarlo hasta ahí. Ups, perdón por el manejo ahí, pero voy a dejarlo hasta ahí para que pasemos a las preguntas de ustedes. Yo siempre creo que eso es al final lo más importante, y veo que varios de ustedes han hecho ya varias preguntas, así que tenemos temas. Sí, muy bien, muchas gracias, Valentín. Como siempre, muy interesante poder tener una mirada de los principales países, los principales mercados, porque todo eso tiene al final impacto en los fondos de pensiones, en el valor de los activos y por lo tanto en los ahorros de cada uno de los afiliados. Valentín, tenemos varias preguntas, así que le agradezco mucho a los que nos han enviado las preguntas esta mañana y están súper interesantes. Vamos a partir con algunas. Dado que hay estas preguntas, tratemos de no alargarnos tanto, bueno, a menos que tú lo consideres, por supuesto, necesario. Mira, relacionado a la renta fija, dice, una vez que las tasas topen techo y comiencen a bajar, se espera un periodo de buena rentabilidad para la renta fija y el fondo E,
Y antes de que contestes, Valentín, solo comentar que, y para información de todos, que el fondo D y E van este año, al menos los de Cuprum, con rentabilidad positiva. En particular el fondo E va con rentabilidad real positiva, son 3 meses solamente, pero solo para poner un poquito de contexto, esos fondos, como tú sabes, y se lo comento a todos, están muy invertidos en renta fija local en Chile y por lo tanto se mueven muy de acuerdo a eso y tienen menos importancia para esos fondos la renta fija internacional. Pero adelante, Valentín, con esa pregunta. Sí, bueno, yo diría, gracias por la pregunta, eh, y la respuesta primero es que sí. O sea, si las tasas de interés bajan, los bonos tienen una ganancia de capital y el fondo E debería tener buena rentabilidad en ese periodo. En Chile la mayoría de los bonos son en UF, porque además eso es bien, bien importante. Nosotros hablamos de rentabilidad real, lo que quiere decir una rentabilidad que en nominal es mayor que la UF. Y la UF ha crecido mucho, entonces ganarle a la UF es bien difícil para muchas inversiones que no son directamente en UF y los bonos son en UF. En Chile la gran mayoría, por lo cual los bonos tienen esa ventaja. Y esto es una relación financiera directa. La gente le sube, el precio de los bonos baja y eso castiga la rentabilidad del fondo E. Cuando la tasa de interés baja, eso beneficia la rentabilidad del fondo E. Y, y por lo tanto, sí, la respuesta es sí, sería correcta. Respecto a la segunda parte de la pregunta, si todavía seguimos recomendando renta fija. La verdad es que la recomendación general que doy yo es bien amplia. Sí, mi recomendación es que los fondos se ubiquen un poquito más con renta fija por una razón de cautela frente a un mundo muy volátil. Esta recomendación viene desde que partió la crisis bancaria, que puede ser eso un mes atrás más o menos. Pero yo no sé y no puedo saber si los fondos están siendo así manejados en cada unidad de negocio, porque ellos, las personas que manejan el fondo, son los únicos que pueden saber eso por motivos legales. Pero yo al menos sí, estoy recomendando hoy día un poquito alto el renta fija. Entonces, en esa línea, Valentina, hay otra pregunta que dice si sería recomendable cambiar del fondo de la A al E. Y también conectado con otra pregunta que dice que los fondos más riesgosos, que son el A y el B en particular, han tenido retornos negativos por el impacto de los mercados en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué es lo que tú recomendarías hacer? A ver, antes de contestar esa pregunta, déjenme decirles que esa pregunta es la pregunta del trillón de dólares, ni siquiera el billón. En el mercado financiero todos los días nos hacemos la misma pregunta. Hoy día lo que ha pasado es que ha habido una baja bastante relevante de las acciones. Y el otro día, por motivos bastante obvios, estuve mirando la acción de Principal. La acción de Principal hoy día mostraba, según ciertos reportes, un precio de utilidad de 10 veces. Un precio súper barato para comprar acciones. Entonces, la pregunta es, ¿el riesgo es tal que yo prefiero, incluso estando barata, no comprar acciones y irme a renta fija? ¿O yo creo que las cosas al final no van a ser tan malas y aprovechando el precio barato, compro nomás acciones? Esa pregunta es, la verdad, irrespondible. Lo que nosotros siempre hemos dicho es que lo que dicen los datos es que la gente que se mueve, en promedio, más bien pierde que gana, con esto de estar rotando entre el fondo A y el E todo el tiempo. Nosotros creemos que lo mejor es elegir un fondo que sea el ideal para cada persona, dependiendo de su edad, grupo familiar, esperado, momento de jubilación, etcétera, y no estar moviendo demasiado. En general, moverse en promedio, como digo, es más bien castigador. Dicho eso, yo sí creo que hay que estar un poquito más cuidadoso. Por lo tanto, por ejemplo, si usted tiene una edad para el fondo C, quizás está en el D, pero no haría grandes movimientos de un lado a otro, porque como digo, eso en promedio al final uno termina perdiendo. No sé si Martín, tú quieres agregar algo. Sí,
súper de acuerdo, Valentín, con eso, y yo quizás, más que agregar algo, una invitación. Nosotros tenemos herramientas disponibles para todos los afiliados de Cuprum, en el que pueden, por ejemplo, revisar su perfil de riesgo y desde luego revisar dónde están sus fondos, y si es que están en los fondos más adecuados, de acuerdo a lo que tú decías, Valentín. Más que estar pensando en la oportunidad misma del mercado, que es muy difícil determinarla porque hay que chutarle para adelante, si no, esto no se trata de mirar para atrás. eh, es muy importante saber, tener en cuenta el horizonte de la inversión, que en el caso de pensiones está muy relacionado a la edad, pero puede ser una inversión en cuenta 2 o en APB para otros fines, el perfil de riesgo, la necesidad del grupo familiar, las condiciones de salud, es una información muy personal. Así que la invitación es a usar esas herramientas y también a contactar a los asesores que están, por supuesto, disponibles para contestar todo este tipo de preguntas. Pasemos a alguna otra pregunta. Mira, quería una porque es bien novedosa, Valentina, a ver cómo contesta esto. ¿Cuál puede ser el efecto en Chile de la situación bancaria y de divisas en Bolivia, que en particular estuvimos leyendo estos últimos par de días sobre algunos problemas financieros bastante severos en Bolivia, problemas de liquidez? Sí. A ver, lo primero decir, no lo mencioné antes, pero Bolivia, igual que Uruguay o Argentina, no están en el índice. El índice de inversión latinoamericano es solo Colombia, Perú, Brasil, México, Chile. Por lo tanto, yo supondría que no tenemos ni un solo peso en Bolivia, con casi seguridad al 100%, digamos. Segundo, yo creo que el estar cerca de estos países inestables tanto tiempo nos ha permitido ver que todas sus inestabilidades, la verdad que no nos han afectado. En Bolivia lo que pasó inicialmente, el shock más violento fue la pérdida de la reserva del Banco Central, y eso tiene que ver con el manejo económico que ellos hicieron, que no fue muy bueno, en mi opinión, y por lo tanto se produjo esta crisis por el lado de la balanza de pago. Y después, claro, siempre las crisis le pegan a los bancos por una razón u otra. Por lo tanto, hay una crisis en Bolivia, yo creo que el efecto en Chile es cero. Antes, cuando Chile era más estable, quizás tenía más tranquilidad de decir 0, 0, 0, pero hoy día yo diría que el efecto igual sigue siendo cero, no me preocupa. Sí, pero es interesante en Bolivia, yo diría dos cosas, y solo para confirmar, en los fondos de pensiones no tenemos nada invertido en Bolivia, así que no hay impacto por ese lado, desde luego. Puede haber otro tipo de impacto en la economía chilena, eso lo veremos por la relación ahí entre los países, pero debe ser muy poquito, como dices tú. Pero sí es interesante, y quizás da para otra conversación más larga, es que en Bolivia acaban de anunciar que se van a nacionalizar los fondos de pensiones, o sea, se van a pasar al Estado la propiedad de los fondos de pensiones. Algo que sabemos que tiene impacto en los mercados de capitales y seguramente algún impacto está teniendo ahí, algo que vamos a tener que seguir con el desarrollo, pero que sin duda es algo que impacta los mercados de capitales de los países. Valentín, ¿los problemas que han tenido los bancos en Estados Unidos podrían producirse acá en Chile? Una pregunta bien delicada, porque los problemas de los bancos, en el fondo, siempre tienen una probabilidad de ocurrir. Por la forma que operan los bancos en el sistema de todo el mundo. Un banco es una institución que toma depósitos y los invierte en distintas cosas. El caso del banco de Silicon Valley, por ejemplo, compró bonos del Tesoro americano, compró bonos de hipoteca respaldados por el gobierno americano y se sentían muy seguros. ¿Qué les pasó? Como las tasas de interés subieron, estos bonos bajaron de precio y cuando les retiraron los depósitos tuvieron que venderlos a pérdida y eso fue lo que generó el problema. Entonces, esa diferencia entre la duración que llamamos nosotros en finanzas de los activos del banco, que es más bien de corto plazo, e inversiones que pueden ser a más largo plazo, por ejemplo, un crédito a una empresa a 3 años, esa diferencia causa que los bancos tengan permanentemente un cierto riesgo que tiene que ser manejado con cuidado. Y para manejarlo con cuidado hay dos cosas básicas, tres. Uno, que el banco mismo maneje bien lo que se llama
el manejo de acción de activos pasivos y otros temas. Segundo, que estén bien auditados, y tercero, que estén bien regulados por los reguladores bancarios. Lo que ha pasado en Chile desde el año 82, cuando tuvimos la gran crisis bancaria, que algunos de ustedes recordarán, es que pusimos una regulación bancaria tremendamente dura, muy conservadora. Y esa regulación bancaria ha ido siendo perfeccionada y además nuestros reguladores son muy buenos. Y los bancos además operan bien y están bastante bien auditados y controlados. Por lo tanto, yo creo que la probabilidad es bajísima, no hay preocupación, los reportes de los clasificadores de riesgo mundial dicen que en Chile no hay problema, pero Moody's, por ejemplo, que he estado leyendo estos últimos días, y yo creo que la probabilidad de problemas bancos en Chile es bajísima y además tenemos bancos muy sólidos que se conoce como prestamista de última instancia, es decir, si un banco tiene problemas, la idea es que los depositantes igual no van a perder su dinero. Los accionistas pueden perder mucho o incluso todo, como en algunos casos, el Banco Popular de España es el típico recuerdo acá en Chile. Los que compraron bonos del banco también pueden perder o no, dependiendo de lo que decían las autoridades. En el caso de Suiza, las autoridades permitieron una pérdida gigantesca en los bonos, no siempre es así. Pero yo diría que los depositantes pueden estar tranquilos porque si no se defienden a los depositantes, se genera un pánico que se extiende a todos los bancos y hay una crisis como en el 82, eso nadie quiere. Así que yo al menos tengo súper tranquilidad con mi depósito bancario. Obviamente si hay problemas en los bancos afecta a la AFP, claro, ahí todo Chile está en problemas, no solo la AFP. Estoy tratando de ser breve, Martín, así que dale nomás. Sí, no, muy bien, porque la verdad es que nos siguen llegando preguntas. Esta pregunta sale siempre y siempre hay que jugársela, Valentín, un poco. A ver si es que puede. ¿Cuál es la evolución esperada del dólar? Y además, ¿cómo afecta eso a los fondos de pensiones? Ya. Siempre digo lo mismo, el dólar es súper difícil de predecir. Yo lo veo un poquito bajo respecto al equilibrio que debiera tener hoy día en Chile. Yo creo que el dólar de equilibrio en Chile debiera ser un poquito más alto, 5%, 8,50 por ahí. Pero eso no significa que a futuro pueda subir o bajar, porque depende, por ejemplo, si mañana termina la guerra, seguramente el dólar iría más abajo en Chile porque perdería su valor como refugio. Las monedas nuestras se mueven, yo diría, más que nada por el tema de riesgo o no riesgo a nivel mundial. El peso es visto por el mercado mundial como una moneda riesgosa. Por lo tanto, cuando el riesgo sube, el peso pierde valor, o sea, el tipo de cambio se va a 8,50. Y cuando hay tranquilidad, el peso gana valor, se va, no sé, a 750. Entonces, depende mucho de cosas internacionales, muy difíciles de predecir, pero yo diría, sumando y restando, yo lo veo un poquito bajo para lo que debería ser. ¿Qué significa eso? Que el tipo de cambio tiene alguna tendencia al alza, como yo creo que es lo más probable, pero insisto, esto no es ninguna promesa, eso debiera en el margen beneficiar más bien a los fondos más riesgosos y no beneficiar a los fondos menos riesgosos, aunque tampoco los castiga, porque eso es todo peso, no hay efecto muy importante. Sí, muy bien. Muchas gracias, Valentín. Pasemos al tema de la inflación, Valentín. Si la inflación está bajando, ¿por qué el Banco Central mantiene la tasa de interés y no la baja, digamos? Y después, a continuación, además, para llevarlo al mundo práctico, de acuerdo al análisis de inflación, ¿cuándo conviene volver de depósito a plazo a cuenta 2? A ver, la primera parte de la respuesta es, yo diría, bastante compleja. Primero, no estamos claros que la inflación está realmente bajando, no al menos de manera sustentable. Como les decía en la exposición, la inflación fue, eligen, de febrero, menos 0,1, más 0,2 o más 0,75. El más 0,75 supuestamente es la mejor medición de para dónde va la inflación y me da una señal malísima, que dice que el Banco Central tiene que al menos mantener la tasa hasta acá, hasta capaz que subirla.
El MEDA 0,1 me dice el central ya está tranquilo, debería empezar a bajar la tasa. El 0,20, el 0,2 me dice el central puede estar más tranquilo y eventualmente bajar la tasa en un par de meses más. ¿Cómo leo eso yo? Yo leo que no lo van a mover, no van a mover la tasa de aquí a 4 o 6 meses. Y ahí va a empezar a bajar. Lo segundo que afecta de esta decisión también es que las decisiones que yo tomo hoy afectan en varios meses más. La política monetaria, de acuerdo a los estudios en general, dice que el efecto empieza como en 6 meses y el mayor impacto es en 9 meses más. Entonces, el problema del Banco Central es que yo veo datos que son obviamente del pasado. La inflación, por ejemplo, la veo con una semana de atraso, una semana de atraso. Y además tengo que proyectarme dónde va a estar la economía en 6 o 9 meses más para tomar mi decisión. Es algo bien complicado, pero los bancos centrales nuestros, y me refiero, por ejemplo, a Brasil, Chile, México, son bancos centrales muy preocupados de que la inflación no se les escape porque la historia de nuestros países es muy inflacionaria, aunque a la gente más joven en Chile no la conoce tanto, los más viejitos como yo vivimos inflaciones altísimas y recurrentes. Y por lo tanto los bancos centrales tienden a ser bien cautelosos del lado de mantener la tasa alta quizá más tiempo del que uno quisiera, porque no quieren que se les vaya a escapar demasiado la inflación. Así que es un análisis difícil, nadie tiene la respuesta 100% segura, pero yo creo que el Banco Central va a seguir en este camino de tasa de interés alta por más tiempo, como digo, del que quizá uno quisiera. No sé si respondí toda la pregunta, Martín. Sí, había una segunda parte que hablaba de los depósitos a plazos Eso sí. y la cuenta 2. ¿Qué piensas? Bueno, pero espera un poco. Cuenta 2 también, o sea, más que cuenta 2. Aquí lo que estamos hablando de si el A, el E o el C, lo que sea. Entonces, si yo tengo cuenta 2, encubro en el C. Eh, el, Yo también. yo creo que, o sea, y también tengo depósito, tengo de todo. Yo creo que en general, y nosotros lo hemos medido varias veces, y Martín me puede precisar seguramente, a largo plazo, los fondos de la FP han sido mejores que los depósitos. Y por lo tanto, yo diría que en general, salvo una cosa muy puntual, es mejor mantenerse en el fondo del FP. Y de verdad lo digo de todo corazón, no porque yo tenga relación a través de Príncipe con la FP, sino que de verdad que si uno lo mide a largo plazo, en general andan mejor. Si ustedes tienen la habilidad de cambiarse justo en el minuto correcto y irse unos cuantos meses a los depósitos y después volver al fondo de FP, yo los felicito. Pero es una cosa bien complicada, hay que apuntarle justo al periodo. Yo tengo a tener un sesgo optimista y por lo tanto creo que en general es mejor quedarse nomás en el fondo C, por ejemplo, que es un fondo bastante bien diversificado y estable a largo plazo, que estar haciendo demasiado juego, pero es una decisión bien personal. Eh, yo diría que a medida que la tasa de interés va bajando, se hace obviamente más razonable cambiarse, pero eso todavía falta un poquito. Cambiarse de vuelta de depósito a la cuenta 2. Sí. Ahí solo comentar y un poco de publicidad, probablemente que la cuenta 2 es un gran producto, tiene gran flexibilidad, uno puede depositar en línea, puede hacer rescates en 24 horas, hasta ciertos topes, pero es un gran producto financiero y es muy barato por lo demás. Y claro, además uno tiene la flexibilidad comparado con un depósito a plazo en que puede cambiarse de multifondos también de manera muy fácil. Y ha resultado ser una muy buena alternativa de ahorro, de inversión para muchas personas. Así que es un gran producto en ese sentido. Oye, Valentín, una pregunta más de contingencia y después vamos a pasar a algunas de sistemas de pensiones, que hay algunas. ¿Se espera que el rechazo de la reforma tributaria tenga o haya tenido algún efecto en la inversión y después en el crecimiento? Yo diría que definitivamente sí. Justamente estaba viendo antes de empezar el call hoy día salió el indicador de incertidumbre económica que calcula CLAPE-UC, que no sé si todos lo conocen, pero es una institución que busca analizar países latinoamericanos de forma bien técnica en la Universidad Católica. Su director es Felipe Larraín, que todos
Ceramics, ministro de Hacienda, 2 veces. La segunda fue corta, sí. El indicador de incertidumbre económica subió 5% en el último dato, que es marzo, y eso se debe más que nada a la crisis bancaria internacional, no al tema Chile. Y se había pegado una baja cuando se rechazó la reforma tributaria. Uno de los datos, sin embargo, que están ahí, si ustedes leen el artículo de Diario Mercurio, 64% de los artículos, porque este indicador está hecho con palabras que la inteligencia artificial busca en distintos periódicos del país. Entonces, cuando la palabra recesión sale muchas veces, aumenta el indicador de incertidumbre. Cuando la palabra no tengo idea, aparece más, entonces baja el indicador. Hay todo un algoritmo ahí para manejar, que es mundial, ¿no? Entonces en muchas partes del mundo. 64% de los artículos que hablan de reforma también tienen la palabra tributaria. O sea, el tema fue grandote y yo creo que en el margen, por supuesto, que ayuda a la inversión. En el fondo, la reforma tributaria era muy castigadora a la inversión y el que no haya pasado beneficia a la inversión. Sin embargo, no puedo dejar de terminar esa pregunta sin agregar que el problema de la inversión va más allá de eso. Tenemos otros 2 problemas al menos grandotes que se me ocurren así rápido. Primero, es la incertidumbre permanente, porque la Constitución todavía no está tranquila, definida para el futuro. Y si la Constitución no está definida, ninguna ley está definida, incluyendo la ley del Banco Central, la independencia y todas las otras leyes, otras leyes. Por lo tanto, mientras haya incertidumbre constitucional, hay un grado de incertidumbre alto. Les doy el número, la incertidumbre es 238. Antes de octubre de 2019, la incertidumbre de Chile solía ser 100. O sea, estamos en el doble. Llegamos a estar en el triple, mejoramos, doble, todavía la cosa es complicada. Y el segundo tema es el tema medioambiental. Hemos visto todos que grandes proyectos son rechazados. Quizás esté bien, yo no sé si está bien o mal. Aquí hay que comparar una ganancia de la naturaleza, por decirlo así, versus una ganancia económica, entre comillas. Pero lo que sí es evidentemente cierto que ha castigado la inversión, porque proyectos de inversión que se iban a hacer no se hicieron. Así que esos 2 temas siguen dando vuelta, por lo tanto no veo que haya una gran alza de la inversión a corto plazo. Muy bien, Valentín. Quedan algunos minutos todavía y hay un par de preguntas sobre el sistema de pensiones, así que ahí a ver si entre los dos podemos contestar. La primera, han salido algunas noticias contradictorias. ¿El sistema de pensiones en Francia está quebrado y en general en Europa? Sí, está quebrado hace rato. Y lo que ha pasado desde hace ya varios años es que los países han intentado modificaciones para que no estén quebrados en términos técnicos. Porque a propósito de quebrar, tiene 2 formas de verse. Uno, que uno quiebra por liquidez. No hay plata para pagar en el minuto que tengo que pagar. La otra es insolvencia. Tengo la plata todavía en el minuto, pero mis activos son menos que mis pasivos, o sea, soy insolvente y en algún minuto esto va a reventar. La segunda situación es lo que ocurre con los sistemas europeos. Y ha habido varias modificaciones. Las modificaciones son todas dolorosas. Por ejemplo, hace años atrás un amigo de Portugal me comentaba que a sus padres le habían quitado 2 meses adicionales de sueldo jubilación. Ellos recibían 14 meses de jubilación y les cortaron de 14 a 12. Esto ocurrió en Portugal hace quizá unos 10 años, algo por ahí, 8 años, y fue para las pensiones de cierta unidad para arriba. Entonces, eso lo hace más financieramente sostenible, pero lo hace políticamente indeseable. En China redujeron las prestaciones médicas para los jubilados, y también causó cierta protesta, pero en China las protestas se manejan, digámoslo así, de manera diferente. En Francia lo que está pasando es que están tratando de aumentar la edad de jubilación, o la aumentaron, mejor dicho, legalmente, y eso por supuesto que a nadie le gusta. Lamentablemente aquí lo que a todo el mundo le gusta no es financieramente viable, entonces terminamos siempre en un problema. Y lo mismo pasa en España con el sistema quebrado. De los 27 países que analiza Citigroup, no, si no recuerdo mal, 21 países han tomado medidas duras para mejorar la estabilidad financiera del sistema de pensiones que están técnicamente quebrados, o más bien dicho, son insolventes. Así es.
súper interesante. Quizá ahí comentar dos cosas nomás. El origen del problema de los sistemas de reparto, que son los que están con problemas en Europa y en algunos otros países, es básicamente demográfico, porque al final hay menos personas contribuyendo de personas que están recibiendo beneficios, y eso es por el envejecimiento de la población, que es una tendencia muy difícil de revertir. En algunos países la reverten con inmigración, pero eso sabemos que tiene otros desafíos. Pero es muy difícil de revertir, digamos, por crecimiento natural de la población. Así que es un tremendo desafío y ese es el problema técnico que tienen los sistemas de reparto. Y quizás solo comentar aquí que en la discusión de la reforma de pensiones y en Chile, y que hay otra pregunta respecto a eso, que podemos pasar a eso, nosotros tenemos como país, digamos, el desafío, pero a la vez el problema, yo diría, mirado desde el punto de vista positivo, que estamos discutiendo y haciendo reformas para subir los beneficios del sistema de pensiones, que es algo que en general la mayoría de los países están justamente discutiendo lo contrario, ellos están bajando los beneficios. Y eso es porque nuestro sistema, una de las virtudes que tiene es que es sostenible en el tiempo al estar basado principalmente en la capitalización individual. Ahora se le han agregado una componente solidaria, pero financiada con impuestos, que es la PGU, que es una gran y muy interesante y muy buena reforma que se ha hecho desde el punto de vista técnico en el último tiempo, pero que mantiene como pilar fundamental los ahorros individuales en cuentas capitalizadas de las personas que son propiedad de las personas. Y eso permite el ir haciendo los ajustes para ir subiendo beneficios en el futuro. Todo lo contrario a lo que pasa en los sistemas de reparto. Así que en ese sentido, también Valentín, no sé si tú quieres comentar algo de la reforma de pensiones aquí en Chile y qué impacto puede tener hacia adelante en el sistema, en el sistema de capitales y en el nivel de las pensiones en futuro. No sé mucho que decir porque es un tema amplio. Lo que sí, yo diría, el problema que tú bien lo describes, hay un tema de envejecimiento de la población, que los sistemas de reparto no pueden manejar excepto que cambiemos los parámetros del sistema. ¿Y cuáles son los parámetros del sistema? Hay varios, pero uno muy importante es la edad de jubilación. Y por eso es que Francia está aumentando la edad de jubilación y muchos países lo han hecho. Alemania lo aumentó, pero después tuvieron que echar para atrás por motivos políticos. ¿Qué es lo que pasa? La edad de jubilación partió siendo 70 años en una época que, esto fue en Alemania, en una época que el alemán promedio, y esto era para hombres, vivía hasta los 63. Con la Primera Guerra Mundial, hubo problemas sociales muy grandes, se bajó a 65. Y ese 65 quedó pegado. La expectativa de vida de las personas en el mundo subió brutalmente desde entonces, entonces más de 100 años. Entonces, si antes la jubilación, en el fondo, estaba pensada para menos de la mitad de la población y por unos poquitos años, hoy día la jubilación está pensada para la mayoría de la población y para muchos años. Entonces, requiere muchísimo más financiamiento que antes. Y más encima, por los menores nacimientos, tenemos menos gente entrando al mercado laboral y aportando al sistema. Por lo tanto, el sistema no es viable. Y la única manera de hacerlo viable, no quiero ser exagerado, pero hacerlo parecido a como se creó en Alemania hace 100 años, habría que subir la jubilación una cantidad de años que no me atrevo ni a decir. Entonces, no es posible. O hay que bajar los pagos de manera realmente brutal. Otra cosa que yo creo que es súper importante es el tema de la capitalización. Porque si uno piensa, ok, ¿cuál es el objetivo? Yo quiero más gente sin trabajar respecto a la gente que trabaja, pero con el mismo o mejor nivel de vida. ¿Cómo resuelvo eso? La única solución es mayor productividad. Y mayor productividad puede ser, por ejemplo, invirtiendo más, teniendo más maquinaria, más robots que hagan los trabajos que la gente no quiere hacer. Eso se puede lograr, pero hay que invertir. Y para invertir hay que ahorrar, y el sistema de capitalización permite ahorrar. Y yo creo que la discusión de ese tema es clave para todos los países, para Chile también, y tiene que ver con la inversión, lo que hablábamos antes. No sé si Martín agregó algo a lo que estoy diciendo. Sí, muy bien, muchas gracias Valentín, y quizás solo para
un par de datos objetivos respecto al proceso mismo, que es la pregunta aquí en Chile. La discusión de la reforma de pensiones presentada por el gobierno pasó la primera etapa en que se aprobó en el Comité de Hacienda de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, discutir esto en general. Y eso avanzó, pero ahora hay que empezar digamos, a trabajar cada cosa particular. Y la propuesta de reforma es muy, muy amplia, como ustedes saben, deroga la ley actual, y propone crear un nuevo sistema con muchos cambios. Por lo tanto, lo que uno prevé es que si esto sigue avanzando, va a ser una discusión muy larga en el que van a tener que llegar a muchos acuerdos. Y quién sabe si es que ahí va a haber una disponibilidad política a tomar acuerdos, porque las diferencias respecto a cuáles son los cambios que deberá tener el sistema de pensiones, claramente hay distintas opiniones entre oficialismo y entre oposición. Y sabemos que en el Senado eso está dividido mitad y mitad. Por lo tanto, es un periodo que va a ser muy largo, no sabemos, no tenemos idea, y es muy difícil saber cuánto tiempo va a tomar, pero sin duda que son procesos muy largos y que además hoy día hay varias mesas técnicas trabajando en paralelo y haciendo propuestas que van a ser distintas. Así que la propuesta podrían algunos elementos aprobarse o discutirse por fuera, digamos, como cambio a la PGU o algunos otros ajustes, pero tampoco sabemos si eso es algo que va a pasar. Por lo tanto, hoy día efectivamente es muy incierto. Lo que sí todos sabemos es que se necesitan hacer algunos cambios. Nosotros como Cuprum hemos participado abiertamente en esta discusión desde el punto de vista técnico. Nosotros no participamos en la discusión política, sino que en la discusión técnica. Pero ahí es donde hemos hecho ver nuestros conocimientos, nuestro entendimiento y que tenemos a través de la participación de nuestro grupo financiero al cual participamos, que pertenecemos, que es Principal, que participa en la mayoría de los sistemas de pensiones alrededor del mundo y tiene bastante conocimiento, y hacemos nuestro aporte técnico de cuáles creemos que son las soluciones y que pasan efectivamente por ajustar algunos de esos parámetros que Valentín decía. Se necesita más ahorro, sin duda, se necesita trabajar sobre la formalidad del mercado. Hoy día tenemos una informalidad muy alta, y eso es muy difícil y es un desafío enorme para cualquier sistema de pensiones, pero en particular para el chileno. Y están los temas de edad de jubilación y sobre todo de asegurar un buen manejo de los fondos de pensiones, que yo diría que esa es la parte que ha funcionado bien, y que hay que asegurarse de que lo siga haciendo en el futuro. Así que, Valentín, estamos ya pasado la hora, quedaron algunas preguntas, te dejo para que hagas los comentarios finales antes de que nos despidamos y agradezcamos a todos los asistentes esta mañana. Vamos a tocar dos preguntas que me refieren a algo que no alcanzamos a contestar. ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí. Ya. Hay una persona que dice, ¿qué se puede decir del fondo A en definitiva? Entiendo que depende de las tasas cuando estas bajen. Y la pregunta relacionada dice, si las tasas de interés no han bajado, ¿por qué la rentabilidad positiva del fondo DIE? Las tasas de interés sí han bajado. El último mes, por ejemplo, la tasa de interés del bono del Banco Central en UF 10 años bajó de 2,15 a 1,83. Y eso es un gran impacto en los precios de los bonos, parecido con el bono de 20 años. La tasa que no ha bajado es la tasa de un día al día siguiente, que es la que maneja el Banco Central, de 11 a 25. Y los fondos están invertidos en todo tipo de bonos cuyas tasas en general han bajado en Chile. Y eso es lo que explica esa pregunta. Respecto al fondo A, lo más importante no es la tasa para el fondo A, lo más importante para el fondo A es el tipo de cambio, es la evolución de las acciones a nivel internacional y chileno y latinoamericano. Son otras variables, pero la baja tasa obviamente nos ayuda. La baja tasa en general ayuda a todos los años. Bueno, con eso yo doy por terminada de parte de Martín. Muchas gracias a todos por escucharnos hoy día. Y bueno, saludos a todos y que tengan un buen día. Así que muy bien, muchas gracias Valentín, súper interesante, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y un agradecimiento especial a todos los que nos acompañaron. Espero que hayamos contestado bien la mayoría de las preguntas y las dudas que ustedes tienen, y desde luego ya los dejamos invitados por una próxima oportunidad que les avisaremos en algún momento cercano. Así que muchas gracias a todos, que tengan un excelente día, una excelente semana, y que estén muy bien. Hasta luego.